Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos 5 equipos que te van a ayudar en la Ultra Premier. Regla número 1, solo Pokémones hasta el nivel 40, no hay al nivel 50, no hay restricciones, solo no utilizar legendarios y a niveles 40. Avalancha LS es súper eficaz, vamos a estar conformando equipos para todo público, para las personas que no tienen Pokémones muy buenos, no tan chetados, como para otros que tienen oscuros, purificados, chetados o Pokés que sean un poco difíciles de conseguir hasta ese nivel, ya que la mayoría ha usado sus inversiones para llevarse Pokémones hasta los niveles 50 y ahora llevando a niveles 40. Para los que somos antiguos jugando a la GBL quizás pueda ser nuevo, esto ya era muy común utilizarlo antes de que pudiesen llegar estas nuevas formas XL, estas nuevas formas a niveles 50, dándole mucho más ataque, mucha más defensa y mucha más HP estamina, llevándolo hasta un CP mucho más grande. En el caso de Umbreon, que llegaba hasta los 2200, entró la XL y hasta los 2500, siendo un Pokémon muy top que es muy usado hasta la actualidad dentro de la 2500. Terremoto casi one-shotea a Gallade, pero eso no es problema porque le cambia muy rápido también. Con el hoja aguda no le va a hacer nada a Charizard, pero aún tiene a su equipo importante. Nunca dejes de creer en tu equipo, no sé por qué, le está dando lo mejor que puede tener. Ya tiene casi 2 Puño Trueno, cosa que le hace súper eficaz para que pueda utilizar el primer escudo. Creo que le va a dejar pasar, ya tiene el Garra Dragón y el Anillo Igneo, pero le sale el Overtap. Eso es una gran ventaja en algunas personas, es muy bueno un Overtap. Ya si tenga un escudo, tiene la oportunidad de ganar con dándole los básicos de Giro Fuego. Era especial de que ya podía haber ganado esto porque le hubiese quitado el escudo y un Hidroqueñón le hubiese ganado el combate. Solo ha terminado a básicos. En el segundo tenemos un Oxtagon. Acá ya nos ponemos un poco más sabrosos, un poco mejor con los equipos con Drifling, con Oxtagon, y el Tajo Umbrío va a ser importante ya que Trevenant va a ser el más utilizado en la 2500 como actualmente lo tenemos en la 1500. Son utilizadísimos porque es top 1 dentro de esta copa, así que los Pokémon de tipo siniestro van a ser bastante. Te recomiendo que puedas llevar algún Pokémon de tipo lucha que pueda suplementar eso, no netamente lucha, pero que tenga esa parte. Al igual como tenemos en la 1500 a Medicham, ya es Crafty, puedes tenerte un Pokémon de tipo luchas que puede ser, en el caso de Oxtagon, para que no pueda ser débil a un solo tipo. En este caso Oxtagon sería débil por 2 a los ataques de tipo lucha, así que llevar como en ejemplo un Escavalier no te iría nada mal si es que quieres complementando con un Trevenant. No es muy efectivo, termina ganándole Nidoqueen a básicos. Para mí de que va a regresar Trevenant porque puede bajárselo a básicos. Viento Hielo nerfeado en el ataque, esa parte está bien. Doble Viento Hielo sería lo mejor, pero decide guardarlo. Electivire es un muy buen Poké, one-shotea hasta casi un Dragonite, y si es oscuro ya ni la cuenta. Un Voltio Cruel es daño neutral a varios Pokés de esto, así que está en una muy buena posición. Y si tú quieres un video específico de algún Pokémon, este es tu momento de decirme: Josedu, quisiera ver este Pokémon en la 2500, y yo con gusto te lo voy a traer y con mi cuenta encima para que puedas disfrutarlo aún más. Una chupadita de dedos, va a ser muy bueno ese Poké, así que déjame en los comentarios todos los Pokés que tú desees ver en combinación, que quisieras verlo de Closer, quisieras verlo de Elite. Oye Josedu, quisiera ver este Pokémon, qué tan bueno puede rendir, a ver si puedo utilizar mis polvos estelares en él antes de utilizarlo yo. Yo normal, tranquilo, te lo voy a traer. Ahora, que le hace súper eficaz, lo deja hasta la mitad de vida, vuelve Drifling, este es súper eficaz, ya no tiene nada que hacer. Esta tenía la ventana de cambio abierta y termina ganando con 2 escudos importantes. Muy buen equipo, tenerlo a consideración. El siguiente es muy utilizado, uno de los más usados durante muchísimas temporadas, es el clásico Empoleon, Dragonite y Kingdra, con la diferencia de que este Dragonite es oscuro y adicional que tiene el cola dragón, así que le va a estar dando un plus especial a los básicos. Ya ese Garra Dragón va a estar llegando mucho antes, que tiene un gran potencial para darle al equipo. Ojo al Bola Sombra, yo le hubiese lanzado el Viento Hielo nerfeándolo, dándome la oportunidad de que con mi siguiente Poké pueda farmear un poco. Llega el Viento Hielo, tiene que escudarlo, si no va a ser por las puras todo el sacrificio que ha hecho. Tiene que lanzarle el enfado a su siguiente Poké, sabe que básicos va a ganar, ya tiene casi doble pulpo cañón. Tiene doble pulpo cañón y encima Empoleon lo tiene 10 de 10 y Dragonite va a ser mejorcísimo. Esto lo puede dejar pasar, es daño neutral para Tangrowth. Esto me encanta, pero igual decide utilizar el primer escudo. Va a llegar al siguiente enfado, llega primero al siguiente enfado antes de que pueda llegar a un latigazo, pueda llegar a una avalancha, que serían los ataques recomendados que pueda tener Tangrowth, dejándole la línea de María. Y ya esto es farmeo.
farmeo tras farmeo y cambia, ya tiene un ataque cargado a básicos con Swampert. Tiene que sacar a Dragonite porque sí o sí con los colas de dragón va a poder hacer algo, aparte de que no es muy efectivo, pero decide sacar Empoleon, dejándolo aún con un super eficaz con terremoto para que pueda ganarle. Le sacan el terremoto super eficaz, solo le queda un escudo y tiene que ganarle a Swampert, si no, no iba a poder hacer mucho. Esperó de que quizás el Tangrowth pueda tener el doble de latigazo, igual es daño neutral y es muchísimo daño, no es muy efectivo. A básicos le puede ganar, pero llega con el siguiente, no es muy efectivo, lo va a dejar con la mínima. Y acá, ¿cómo va a ganar esto? Si es que gana la prioridad, si gana el CMP, termina ganando el combate y gana el CMP. No hay nada más que hacer. Tangrowth tiene 2 avalanchas preparado y casi 2 latigazos, así que llega al ataque primero. Ambos tienen un escudo cada uno, pero con la diferencia de que Dragonite va a poder ganar este combate por el CMP, por tener prioridades en el ataque. Termina ganando esto. Estuvo muy ajustado. En el siguiente, Nidoqueen de Elite, ya empezamos muy bien, con la diferencia de que este tiene retribución. Así que vamos a tener videos en el canal viendo a Nidoqueen de una manera diferente, de una manera distinta. Y si es que en verdad tu Nidoqueen oscuro puede servir llevarlo con retribución. Bulla nociva lo va a estar nerfeando, en ese lado está bien. El hoja aguda le hace muchísimo daño a Nidoqueen por tener esa parte de tierra, pero le cambia muy rápido a Swampert. Y saca a Dragonite oscuro y Snorlax es gran complemento. Siempre un Snorlax va a ser muy bueno. Lo único malo es que sacaron a Sirfetch'd de Elite, así que Snorlax puede estar happy de la parte de atrás, aunque lo han dejado con una mitad de vida. Tiene que ganar este switch, porque si no lo gana no va a estar muy bien. Puede sacar a Nidoqueen, si no se va a quedar con Snorlax y ahí va a haber una controversia total, pero ya ganó esto porque sabe que con la mitad de la vida no es muy efectivo y lo deja con un cuartito solo para el farmeo. Si su último closer quiere regresar, no creo que vaya a regresar con Sirfetch'd, va a ser mejor aún porque le da una prioridad importante. Escavalier tenía el doble lucha, ja, agárrate que esto va a estar muy complicado. Garra Dragón no era muy bueno para él, pero decide dejarlo pasar, utilizar el escudo. Si es que lo deja pasar por 0-0 no es muy efectivo, pero quisiera saber cuánto le puede hacer un retribución. De verdad, lo deja pasar, no es muy eficaz solo por tener esa parte 0. Ahora si fuesen daños neutrales ya cambia totalmente la cosa, ahí viene variando todo. Y Taladradora le hace súper eficaz, acá se viene complicado, acá va a estar muy fuerte porque al final con los básicos de contraataque hace mucho daño. Es oscuro, le va a estar bajando más, pero esos lengüetazos comienzan a pegar más, cosa que le da un plus especial. Y el lengüetazo aparte que le da un golpe cuerpo, es muy especial poder tenerlo con ese golpe cuerpo. Y Sirfetch'd tiene que resistir a básicos todos los ataques con el golpe cuerpo. Le va a lanzar doble, utiliza su último escudo, pero tiene 2 golpe cuerpo. Y bueno, Escavalier no es que tenga la mejor vida del mundo, así que a básicos tenía que dejarlo en ese rango rojo, al menos para ganar. No es que pueda hacer mucho, no va a hacer nada. Golpe cuerpo termina ganándole este combate. Escavalier no creo que le vaya a ganar a Snorlax, por más de que esté en rojito, porque al lengüetazo le hace muchísimo daño, demasiado daño por tener esa parte de bicho. Y así es como un Snorlax le gana a los Pokémon, bueno, a los ataques de tipo lucha. En el último tenemos Sagalei, Electivire oscuro y Tangrowth. Acá es donde me gusta porque se lo va a farmear doble hasta llegar a un doble Voltio Cruel. Es bomba ácida, lo puede dejar pasar, contó muy bien los básicos, no vaya a ser el pulso sombrío, no es el bomba ácida, no importa. Doble Voltio Cruel, esto va a hacer mucho daño, no creo que vaya a ser one shot, pero créeme que sí lo va a dejar en la línea roja, casi con píxeles, doblemente nerfeado, ya lo puede dejar pasar. No creo que vaya a utilizar sus 2 escudos, aunque esos 2 escudos le puede servir bastante. No utilizar los 2 escudos, termina ganando, pero ¿a qué costo? Le costó un escudo. Gallade puede regresar tranquilamente a bajárselo con los confusiones secuela, el básico, ese está muy bien, pero este es bomba ácida, así que va a tener que cambiar de nuevo a Tangrowth porque no se lo va a pintar muy bien con Elite. Por eso ya tiene el cambio preparado, cambio a Trevenant, y el último Pokémon era Swampert, buenísimo porque ya le ganó, ya tiene el latigazo, cosa que le hace súper eficaz, y adicional que solo le queda un escudo. Ese escudo tiene que utilizarlo para Trevenant como sea, porque tiene que defenderse de Gallade, tiene que defenderse de Tangrowth, tiene que defenderse de esos 2 Pokémon. Después tiene que hacer el cambio repentinamente, si es que ya lo tiene, para ganar esto. Y se queda un poco pegado el rival, no hay mucho que hacer. Tiene 2 latigazos, tiene 2 avalanchas y ya se terminó este combate. Pues nada más, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy.
espero que te haya gustado. Decirme en los comentarios qué Pokémon en específico o qué team o qué dúo quisieras ver. Yo voy a estar trayéndotelo al canal. Espero que tu comentario tenga bastante likes, así que sé creativo por favor con ese comentario para poder verlo, poder fijarlo y estar preparado para ese siguiente, para esa nueva liga que tenemos, la 2500 Premier. Y bueno, que también vamos a tener la 2500 normal, pero la mayoría sé que se puede ir para la 2500 Premier porque es algo distinto, algo diferente y sobre todo accesible para todo público. Hoja Aguda no es muy efectivo, pero con ese rango de vida era suficiente para que pueda ganar. Y pues nada, yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.